Hola amigos de Café y Oración. Hoy, 9 de agosto, corresponde en la lectura diaria de la Biblia en un año, según una guía que encontramos en la parte final de la Biblia de las Américas. Para el 9 de agosto corresponde la lectura del Salmo 77, Salmo 78, Romanos capítulo 10. Es de anotar que exhortamos a los amigos que cada año lean, si es posible, la Biblia en una diferente versión. Actualmente hay versiones mucho más actualizadas de acuerdo a los últimos hallazgos arqueológicos y esfuerzos de traducción. También los invitamos a que revisen la escritura cada año con un enfoque diferente. En este año hemos creado unos formatos donde hacemos diferentes preguntas para llenarlo en un formato de papel y se llama, por ejemplo, aquí les voy a mostrar el que tengo a mano. Este formato. Lo pueden ver, Salmo 100, 77, 78, bueno, se llena. Y pues básicamente colocamos cuáles son los pasajes que se escudriñan, el día correspondiente, el tema relevante, el versículo relevante del capítulo que estamos escudriñando. Y para este año que estamos en un enfoque de cultura de amor y misericordia, o sea, tratando de poner en práctica, haciendo todo nuestro esfuerzo. Número uno, amar a Dios. Número dos, amarnos a nosotros mismos. Número tres, amar a nuestro próximo. Entonces, hacemos las siguientes preguntas. ¿Quién es Dios? Pues a veces aparecen nombres o títulos de la Trinidad. A veces aparecen nombres y títulos del Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Tratamos de tener mucha lupa, mucha iluminación sobre cuáles son los comportamientos, cuáles son las características, los nombres, títulos, misterios, etcétera. Eso lo llevamos a una sección de libretas que tenemos de apuntes, donde le hemos llamado el conocimiento de la gloria de Dios. Entonces, en esta libreta se llama libreta de la gloria del conocimiento de Dios. Conocimiento de la gloria de Dios. También es importante, cuando leemos, estamos buscando lo que dice, qué otras entidades espirituales aparecen en este pasaje. A veces habla de los diseños del reino de Dios, pero a veces se encuentran antidiseños o contradiseños de las tinieblas. Tenemos que ver qué entidades físicas tienen relación con ese ámbito espiritual. A veces habla de planetas, de animales, de plantas, de montes, y tratamos de preguntarnos si existe alguna aplicación en el ámbito emocional. También dentro de las preguntas que llenamos a mano, con lápiz, con lapicero, con esfero, con pluma, contestamos ¿quién soy yo? ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ejemplos me da la escritura para seguir o para no seguir? ¿Qué personajes debo seguir o no seguir? También nos preguntamos qué herramientas, qué instrucciones y promesas contribuyen para fortalecer mi libro Proyecto de Vida. Cada uno de nosotros tiene un libro de proyecto de vida. Dentro del libro Proyecto de Vida, en los programas de liderazgo, coaching, mentoring, arrancan con los sueños no realizados. Es decir, cuando se va a producir un producto en un proceso, hay que ver los insumos y las materias primas. Entonces, esos programas de liderazgo, coaching, mentoring, arrancan con los sueños, con los deseos de las personas. Algunos arrancan con los talentos de las personas. Otros enfoques arrancan con las debilidades de las personas. Hay diferentes enfoques en todos estos programas de liderazgo y mejoramiento.
¿Cuál es la diferencia con el enfoque bíblico? De que nosotros no arrancamos con nada de eso, sino arrancamos son con diseños de Dios y con propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Al principio no tenemos completamente claro ni los propósitos de Dios personales, ni los diseños de Dios que aplican en nosotros. Al principio no lo tenemos más claro, pero queremos que las personas en corto tiempo, 3, 6, 9, 12 meses, de su primer año con Cristo en su caminar, ya conozcan detalles de aún de lo que está escrito en el libro que el Padre escribió para cada uno. En el libro de la vida, es decir, que tratemos de recordar y de conocer y de experimentar en el Espíritu lo que el Padre nos habló cuando estábamos en el vientre de nuestras madres. Como dice el Salmo 139, mi embrión vieron tus ojos, escucharon tus palabras. Que recordemos lo que fue antes de la creación de la tierra, cuando estábamos allá, antes de esa creación, en la casa de los espíritus, con el Padre de todos los espíritus. Entonces, se trata de que, pues, sí, claro, haciendo la comparación, pues, yo encuentro meritorio, yo encuentro meritorio que una persona que está completamente desenfocada, frustrada, arranque en esos programas de acompañamiento psicológico, descargándose de los traumas, de los problemas, y luego encuentre como su lista de sueños y comience a trabajar sobre eso. Yo lo encuentro positivo, pero lo encuentro muy limitado. Positivo, pero muy limitado, porque arranca del alma, sin el conocimiento del espíritu. En este programa de este año, de Cultura, Amor y Misericordia, queremos ver lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Propósitos y diseños personales y herramientas que nos ayuden a ver eso. Ese es el enfoque de este año. Entonces, trabajar sobre los sueños es una cosa limitada. Trabajar sobre el propósito de Dios es una cosa muy poderosa. Y es lo que yo le digo a las personas que están en escasez o en abundancia. Si tu escasez es propósito de Dios, chéverísimo. Si tu abundancia es propósito de Dios, chéverísimo. Pero no atiendas escaseces o abundancias que no vengan de parte de Dios. Conexiones que vienen de parte de Dios, conexiones que no vienen de parte de Dios, sino que se la pusieron ahí el enemigo del sembrador que en la noche viene a sembrar amistades que no son las correctas. Pues no las atiendan, desconéctese. Entonces, qué bonito que este programa, que no es teológico, no pretende un enfoque de una escuela de teología en particular. Nosotros nos apartamos de eso, nosotros somos estudiantes de la Biblia, leemos la Biblia, el Espíritu Santo es nuestra guía, claro. Ya hacemos uso de diccionarios, de enciclopedias, de versiones diversas, vamos con ayudas. Ya hoy en día tenemos el internet y gracias a eso podemos revisar palabra por palabra en la traducción, en las traducciones más antiguas, más originales, cómo fue escrito la palabra. Y además tenemos el Espíritu Santo que no nos deja, que nos da esa iluminación, nos da esa luz para poder entender la palabra. Bueno, quiero comentar que contestamos preguntas sobre cuáles son los mandatos que me da Dios para hacer ajustes en mi vida. ¿Hay algo que deba evitar? ¿Hay algo que deba cambiar? ¿Hay algo de lo que deba arrepentirme? A veces cometemos errores, pecados, iniquidades, rebeliones, maldades, prevaricaciones, transgresiones. Y tenemos que entender la diferenciación de cómo Dios trata con cada uno de esas fallas, errores, por estar alejados de Él. Ahí ya pues con ese marco sabemos quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo nos relacionamos nosotros con Dios, cuál es la identidad que obtengo por ser hijo de Él. También no nos quedamos ahí, en ese vínculo, en ese tiempo personal con Él, sino que tratamos de buscar en los pasajes y señalar, usamos diferentes y los exhorto, los invito o los animo a que rayen la escritura. Yo aquí tengo
Yo tengo colección de lapiceros de colores y yo tengo que estar rayando todo el tiempo para poder, porque hago temáticas, miro temáticas transversales a través de las escrituras, o tengo que estar contestando estas preguntas, o alguna palabra que Dios me da en específico, en un sueño, una visión, me levanto, escribo la fecha, o si llegó a través de otro medio. O sea, pesar todo lo que Dios me está entregando. ¿Quién es mi prójimo? Me debo preguntar. A veces el prójimo son enemigos. A veces son enemigos declarados abiertamente. Hay pasajes de la Biblia de enemigos declarados, pero también hay enemigos ocultos. O a veces la gente que está con nosotros, y ahí lo vemos en los salmos que estamos estudiando, cómo David sufrió mucho la traición de sus amigos más cercanos. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quién es mi prójimo? ¿Debo tener por él misericordia? O sea, hay que preguntarle a Dios si primero, ¿cómo es su misericordia? Recordemos que esas piedades que tiene Dios, esa misericordia que tiene Dios es un misterio. Dios tiene misericordia de algunos sí y de otros no. Y no es por obras, es por algo que desconocemos en un primer instante, pero podemos preguntarle si su misericordia lo alcanza o no. Por ejemplo, doy un ejemplo, una persona está moribunda, los médicos dicen ya está desahuciado, le dice a los familiares llévense a ese paciente para la casa a descansar y que descanse allá hasta que pueda morir. Nos invitan a orar. Estoy dando un mero ejemplo. Hay que preguntarle al Señor si es su voluntad el sanarlo o ya es el tiempo de llevárselo. Suena un poco duro decirle a los familiares o amigos de la persona o inclusive a la misma persona, Dios te va a llevar. Suena duro. ¿Sí? Hay veces Dios le da convicción a la persona de que se lo va a llevar y la persona está tranquila, pero hay veces la gente se aferra, aún siendo, entre comillas, gente piadosa, gente de Dios, se aferran a la vida. ¿Sí? Se aferran a la vida. Entonces, necesitamos saber si podemos interceder o no. Al principio, cuando somos intercesores principiantes, queremos interceder por todo el mundo. Con el tiempo se da uno cuenta de que no debemos interceder por personas que han hecho transgresiones no perdonables, o sea, que han cometido pecados de muerte o pecados contra el Espíritu Santo, o han blasfemado de una manera tal que ya no es del interés de Dios su salvación. Suena como raro, como duro, pero es la realidad. Claro, nosotros nos preguntamos quién es nuestro próximo. Nuestro próximo, pues inicialmente, si somos solteros, pues son nuestros padres, luego nuestros hermanos. Si somos casados, pues es nuestro cónyuge, número uno, después nuestros hijos. O sea, después de que nos hagamos del núcleo familiar primario, pues viene la familia extendida y viene la parentela, pero también viene la familia en la fe, pero también viene la sociedad. Hay que saber los entornos. Jesús tenía, se sabe claramente, y casi no hay objeto de discusión, los 12 discípulos que fueron luego llamados apóstoles porque fueron comisionados, pero también se habla de los 70 o de los 72 que fueron enviados de dos en dos a predicar. Pero también sabemos que había una comitiva de 400, 500 personas, entre los que había muchas mujeres que servían en acomodación, en servicios de hospedaje, de atención, de acomodación, de preparar los alimentos. No siempre comían comida milagrosa, la comida tenían que comprarla o prepararla. Entonces, y también vemos escenas que se hablan de 5.000 personas, pues, hombres, dice la escritura, era la costumbre contar las cabezas de hombres, pero seguramente había una mujer y habían un par de niños. Entonces, dicho de otra manera, habían multitudes de 20.000 o de 15 o de 10.000, pero también había un grupo de 500, que eran los que andaban con Jesús. Era como hoy en día cuando llega una comitiva muy grande de una aldea, pues una pequeña aldea se sobreentiende cuando llegan 500 personas en un pequeño poblado. Ahora, pero también había un grupo de 70, 72, pero también vienen esos núcleos, ¿sí? Y Jesús aún dentro de sus discípulos más cercanos tenía su amigo más íntimo, el grupo digamos, de dos era Jesús y Juan, el grupo de tres era Jesús, Juan y Pedro, y así, está el grupo de 4, 5, 6, 7, así, es como chistoso, pero hay como diferentes niveles de influencia. Entonces tú tienes que determinar quién es tu próximo. Ahora, con el próximo hay que hacer actividades de cuidado. Hay que hacer actividades de cuidado. Por ejemplo, en este mes de agosto
¿sí? En este mes de agosto hemos dicho, después de orarle al Señor, hemos escogido personas en diferentes naciones que no necesariamente están con nosotros ni hacen parte de nuestra organización en la que nosotros estamos, no hacen parte de lo que técnicamente se llama una cobertura, ¿no? No están en lo que técnicamente se llama autoridad espiritual, no hacen parte de ninguna paternidad nuestra, pues sin embargo pedimos que tengamos una cultura de amor y misericordia. Por ejemplo, podemos hacer actos de cuidado. ¿Qué es un acto de cuidado? Un mensaje de texto, un mensaje de audio, una llamada telefónica, algo espontáneo, mandar un texto, Dios te bendice, un versículo, un mensaje de audio, hola, ¿cómo estás? Quería saber de ti, estoy orando por ti, Dios me puso a orar por ti, o sea, sin ánimo morboso de que te cuenten detalles por lo que la persona puede estar pasando. Una llamada telefónica, marcarle, oye, ¿cuándo te puedo marcar? Quiero hablar contigo, en fin, esos son actos de cuidado. También tenemos lo que se llaman eventos de cuidado. Ya el evento de cuidado se diferencia del acto de cuidado en que tiene un antes, un durante y un después, porque son eventos, requieren algún tipo de preparación. Por ejemplo, una visita presencial. Entonces, acercarnos a visitar, ¿sí?, a las personas. Una visita presencial. Para los que están en la misma ciudad, lo puede visitar. Bueno, aún en países diferentes. Si el Señor le pone la carga de visitarlo, va y lo visita. O una invitación a comer, si lo tiene cerca. O llevarle un regalo. ¿Sí? Un regalo. A veces necesitan las personas un computador, un celular, a veces necesitan, qué sé yo, o un donativo económico para ayudar a esas personas a cumplir con sus necesidades, o una ofrenda de amor, si la persona está bien económicamente, o una ofrenda también de misericordia si la persona está mal económicamente. Entonces, son eventos de cuidado. Ahora, no deje de ofrendar y diezmar allá donde Dios te puso a ofrendar y a diezmar, pero de todas maneras tú puedes ser generoso con tus ofrendas extraordinarias con otras personas, con los necesitados, con los pobres. Acciones de cuidado. Qué bueno orar por necesidades, pero muchas veces Dios te pone cargas de necesidades por personas, pero no te da los detalles, porque el propósito del Espíritu Santo no es avergonzar a las personas. El propósito de las tinieblas sí es avergonzar a las personas cuando tienen pecados ocultos y la persona no quiso arrepentirse. El Espíritu Santo no trata tanto de divulgarlo, siempre son las tinieblas las que divulgan a las personas. ¿Por qué? Porque tienen cosas ahí escondidas, ocultas. Llega el momento donde las tinieblas aprovechan, como en Colombia se llama, un papayazo, la oportunidad. También acción de cuidado es una intercesión profética, es preguntarle al Señor por esa persona, porque le puso una carga, o un ayuno de clamor. Sacar tiempo para estar a solas con Dios y clamar, gemir, y preguntarle qué está sucediendo. Entonces, por ejemplo, en este mes de agosto, los amigos que nos escuchan, les sugerimos personas que aún no están ni bajo nuestra cobertura, ni hacen parte de nuestra organización, sino hacen parte del cuerpo. No están bajo nuestra autoridad, son amigos nuestros. ¿Sí? Somos parte del cuerpo. Entonces, lo hemos compartido a través de los grupos de WhatsApp. Si usted quiere colaborar, pues, y no está en esos grupos de WhatsApp, pues ya le voy a decir cómo se conecta con nosotros para saber estos detalles. Bueno, voy a aprovechar para compartir en este mes de agosto. Este programa lleva ya 40 días. Ha sido un éxito total, un éxito total. Le hemos llamado Pray and Coffee en inglés, primero Pray y luego Coffee, y en español le hemos llamado Café y Oración, en otro sentido. Estamos jugando multidioma, multilenguaje. Tengan cuidado porque ya por ahí me di cuenta que nos están copiando. Están sacando canales o grupos de Café y Oración. Bueno, vi uno que nos copiaron por ahí en YouTube que tiene que ver con cosas que no son de Dios. Pero bueno, la gente no descansa, las tinieblas no descansan. Si usted es un hijo de la luz, un hijo de Dios, déjeme decirle, usted se toma su tiempo para descansar.
pero déjeme decirle algo, que no es un secreto, ya usted lo debe saber, las tinieblas no descansan. Pues rápidamente voy a compartir, tenemos diferentes programas y tenemos diferentes medios de comunicación. El programa número 1 se llama Conversatorio Diario de Dicto. De Dicto es el acróstico de devocional diario para todos. O sea, lo que Dios te dio, tú lo compartes para todo. Así que la idea es que tú estudies la palabra, que tú escudriñes, pero que tú compartas, ¿sí? Que lo hagas a través de mensajes de texto, que saques en tus redes sociales cuál fue el versículo que más te impactó, de que inundes este mundo de oscuridad de las redes sociales con luz. Es decir, no solamente que usted haga la tarea de postear un video, una palabra, es decir, sea luz, pero una luz permanente, no una luz de vez en cuando. ¿Sí? El conversatorio diario es complementario a que cada persona haga su tiempo a solas con Dios. Ejemplo, va a estar en oración, en intercesión, en adoración, en lectura bíblica, en meditación de la palabra. Ahora, conversamos en estos 40 días que llevamos de este programa, hemos conversado de temas de interés general, hemos hablado con personas ya de 5 naciones, diferentes profesiones, ocupaciones u oficios, ministerios, dones, y conversamos sobre lo más relevante de 3 o 4 capítulos que hacen parte de una guía de lectura de la Biblia en un año propuesta en la versión La Biblia de las Américas. No significa que estemos diciendo que lo leamos en la Biblia de las Américas, lo que estamos diciendo es que de ahí sacamos esa guía. Hoy en día hay muchas guías, pero como fue la primera que empezamos a usar en el 2008, pues hemos continuado con esa y pues consideramos que cualquier persona se puede subir en enero, en agosto, en septiembre, en diciembre, se puede subir a lo que estamos leyendo todos y sin ningún trauma, ¿sí? Sin ningún problema. Entonces, pero exhortamos a que lo hagan en diferentes versiones, con diferentes enfoques, y lo bueno es que las personas lo han leído inclusive en diferentes idiomas. Bueno, ahora para el mes en este programa conversatorio diario de Edicto, pues les entregamos la guía que entrega la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas recomienda en su guía leer un pasaje o medio capítulo del Nuevo Testamento en las mañanas y 2 o 3 capítulos, dependiendo de su tamaño, en las horas de la noche. Este programa normalmente sale en la mañana. Tratamos de abarcar en el espectro del Pacífico mexicano para que todo salga 5, 7, 9. En el espectro de la hora de Ciudad de México, Bogotá, Lima, que salga 7, 9, 11. Y para los amigos que están más hacia el oriente, más, pues que salga, para los amigos, por ejemplo, tipo Argentina, que salga 9, 11, 13 horas. Entonces, pero que salga desde la mañana, así haga su devocional en la noche. Esto es un complementario. Bueno. La lectura diaria de la Biblia le permite a usted alimentarse espiritualmente. Adicionalmente le permite llevar unas células especializadas, ya sea de salud, ya sea de parejas, ya sea de mujeres, de amigos, de hombres de negocios, o también lo que llamamos iglesia en casa, ahí con su núcleo familiar primario, con su núcleo familiar extendido, con su parentela o con sus amigos. También iglesia en el lugar de estudio. Sabemos que hay muchas organizaciones e instituciones que trabajan en universidades y en instituciones de estudios superiores, o iglesia en el lugar de trabajo. Valga decir, el sector de la salud difícilmente puede o hacer iglesia en casa o hacer casi que iglesia, puede hacer su devocional, ¿sí? Uno devocional personal, pero difícilmente puede acceder, en un mes no puede ir a una congregación sino una vez al mes porque siempre están los horarios conflictuados, como trabaja gente que trabaja 24 horas. Entonces, pero sí pueden tener sesiones de reunirse allá en la clínica, en el hospital, por lo menos 2 días a la semana, martes, viernes, y ahí en algún horario, uno en la mañana, un día en la mañana, otro día en la tarde, y ahí se vinculan y sacan sus 15 minutos para compartir un pasaje, testimonios, y bueno, el lugar de trabajo. Iglesia congregacional también sirve para las congregaciones, también sirve para el que está siendo discipulado uno a uno. Hay personas que les gusta o que no encuentran otra manera sino discipular uno a uno a otra persona, o lo que hemos llamado Ecclesia Everywhere, iglesia en todo lugar, en todo, es decir, cuando el tiempo lo permita. ¿Sí?
Eh, no se trata de hacer cosas desordenadas, se trata de hacer, de aprovechar las oportunidades y seguir las indicaciones que te dé el Espíritu Santo. Bueno, no se trata de criticar que estás mejor que aquella, se trata es de donde Dios te puso y lo que está a tu alcance hacer. ¿Sí? Los seres humanos somos dados a calificar de acuerdo a nuestras experiencias, a nuestros éxitos y a nuestros fracasos, y a tratar de hacer ver a Dios como limitado en sus estrategias. No vale la pena. Es decir, esas estructuras religiosas que tratan de forzar las cosas a su manera, ya no tienen sentido para la gente que ha leído la Biblia por lo menos más de una vez. Es decir, la gente que ha leído la Biblia tiende a no ser gente controlada. La gente que ha leído la Biblia más de una vez tiende a ser gente que se alimenta bien. Ya no le gasta tiempo a enseñanzas o a predicaciones que no tengan sustancia ni peso. Este conversatorio diario de Edicto, que es nuestro programa número 1, está saliendo, como ya les decía, en diferentes horarios. También tenemos un programa número 2 que se llama el Conversatorio Sabatino, Coffee Prayer. Prayer es de intercesores, Coffee o de gente que ora, Network, que significa red. Entonces es una red de gente que si le llamamos, así como hay estos grupos de coffee adictos, de coffee lovers, y hay actividades como de coffee time o de coffee break. Entonces, pues sencillamente como para ganarnos un espacio en las redes sociales, le llamamos coffee prayer. ¿Sí? Yo sé que en inglés no se pronuncia así, pero digamos es como, es que, me están entendiendo, porque estamos llegando a un mundo de habla hispana. No se pronuncia así en inglés, pero Coffee Prayer es como posicionando esa, ese hashtag, ese numeral, ¿sí? Son conversatorios que hacemos sabatinos, los sábados a las 10 de la mañana, donde han llegado personas de Estados Unidos, de México, de Colombia, de Argentina, se han vinculado, llegan a través de una invitación con un enlace, una invitación por Zoom, que los colocamos en las diferentes redes. Más adelante vamos a hablar de los medios o redes en los cuales lo estamos colocando. Lo colocamos los días viernes para que estén atentos. Colocamos la invitación a ese programa que es todos los sábados. Bueno, y ese programa lo grabamos en Zoom en privado y lo subimos los sábados en la tarde. Ahora, un programa número 3, que es participación activa en Café y Oración. Estamos motivándolos a que por favor participen con los versículos de oro, ya sean a través de un medio especial que tenemos para eso o a través de sus propias redes sociales. Saquen láminas motivacionales. El tema del café es una excusa para conectarnos con mucha gente. Te puede colocar un humor sano. Es una excusa para conectarse con mucha gente. ¿Sí? Algunas personas lo pueden ver como perder tiempo. Jesús tuvo que usar estrategias de sentarse a conversar con glotones y con mujeres de dudosa reputación, y los religiosos entran a criticar. Los religiosos siempre van a criticar cualquier estrategia evangelística que Dios te dé. Ahora, lo que sí les pedimos a nuestros amigos, porque tenemos un medio especial que lo hemos fortalecido mucho para este programa 3, que es, y ya donde ya hemos preautorizado personas que postean, porque ya sabemos que lo que sacan, y que sacan su coffee time, también su pequeño video, lo sacan ahí. Eh, pero advertencias, ¿sí? Por favor, tengan en cuenta, no estamos autorizando el que usted postee dentro de esos grupos cultos. Se nos han metido muchas instituciones católicas, carismáticas, pentecostales, que quieren postear su culto. Entonces, pues no queremos, no estamos en desacuerdo con lo que ellos transmiten ahí. Lo que no queremos es, porque a veces como que la liturgia es un tropiezo para que gente nueva se conecte. Me estoy haciendo entender. A veces la liturgia, la forma en que visten, entonces eso no le gusta a la gente. La gente lo que no quiere es religión. La gente no quiere religión. La gente quiere una relación. La gente quiere conocer a Dios. La gente no quiere, a veces, puede ser que termine perteneciendo a una institución,
pero que sea algo secundario, que termine perteneciendo a una congregación, pero que sea algo secundario, que termine con una cobertura, pero que sea algo secundario. La gente lo primero que necesita es encontrarse con Dios. Entonces, nos ponen cultos y no les autorizamos que los cultos de ellos circulen en nuestro canal de café y oración, de Brian Coffee que tenemos en Facebook. Ni tampoco prédicas, ni tampoco invitaciones a sus páginas. O sea, yo les sugiero que creen sus propios grupos. Nosotros ya llegamos el día, después de 40 días de estar al aire, llegamos a 400 en este grupo. Y vamos por los 500, ¿sí? Por supuesto, ahí tenemos a Mérida, México en primer lugar, luego tenemos a Medellín, Colombia en segundo lugar. El tercer lugar se lo está disputando Bogotá, Ibagué, Colombia, y se lo están disputando con Salta, Argentina. Eso, ahí seguimos. Vamos a ver cuando lleguemos a 500 si Salta logra posicionarse. Ahí tenemos a los amigos de Salta en el norte de Argentina, tratando de ganarse en el tercer lugar. Bueno, nos veremos, nos veremos más adelante a ver cómo nos va durante este mes de agosto. Tenemos el versículo de oro, es un programa número 4. Los motivamos a que todos lo hagan, háganlo en sus diferentes medios. Nosotros buscamos una versión del lenguaje que sea entendible para todos. Hay lecciones eruditas para la gente que maneja 100.000 palabras en castellano, pero la gente que se mueve con 2.000, con 3.000 palabras en castellano, pues tenemos que buscarle versiones que estén dentro de esas 3.000 palabras que la persona sepa, porque es un español reducido, entonces hay que buscarles versiones que seguramente se mueven con 3, 4, 5.000 palabras, porque su español es limitado. Por eso tenemos que saber que se entienda, o sea, no pueden ser versiones eruditas para gente erudita, por decirlo de alguna manera, sin ánimo de ofender a ninguno. Hay personas que manejan 100.000 palabras en castellano, hay personas que viven con 3.000 palabras y con esas 4 o 5.000 palabras ya se logran comunicar, se logran hacer entender, pero no tienen para un sinónimo, no tienen, no sabrían decir sinónimos de una palabra o acepciones de cuándo se usa. En el castellano hay acepciones, es un idioma imperfecto, es un idioma que hay que conocer los contextos, y es un idioma medio rollero, o sea, no es como el inglés que es sencillo, frases cortas, sencillas, específicas, ¿no? El idioma, por eso Gabriel García Márquez nunca tuvo éxito en traduciendo sus obras, sus novelas, aún siendo premio Nobel no tuvo éxito en inglés porque, porque una oración de él eran 3 o 4 páginas, un tema como le llamamos cantinflesco, rollero, no hay por dónde. Entonces, el que sabe castellano sí le gusta enredar la conversación, el que sabe inglés no, es otro idioma más preciso, más corto. Por supuesto que cuando nos da el tiempo, porque no siempre nos da el tiempo, pasamos estos pasajes en Biblia textual 4. Ahora, tenemos a través de un medio que es Telegram, este programa número 5, la intercesión especializada. Hacemos intercesión especializada por territorio, países, ciudades. Estamos orando por diferentes países o ciudades dependiendo de cosas que suceden en esos lugares. Claro. ¿Por qué lo hacemos en Telegram? Porque, porque gobiernos autocráticos hackean a sus ciudadanos en herramientas como WhatsApp. Entonces, por eso nos toca usar Telegram. Intercepciones especializadas por temáticas. Ahí tenemos grupos de salud, hablamos de temas de economía, de temas de astronomía, porque las escrituras están narradas en el Mazarot, claro. Como eso no nos lo enseñaron en el mundo cristiano, inicialmente hace 20, 30 años, pues cuando nos hablan del zodiaco nos paraban los pelos de punta, pero cuando hablamos de astronomía basada en la Biblia, entonces comenzamos a entender que Dios en sus constelaciones puso mensajes bíblicos, puso mensajes que deben ser interpretados a la luz de la Biblia. Ya hay mucha luz sobre eso. Intercesión especializada para cuando hay tiempos, sobre todo las fiestas perpetuas. Veíamos en estos días que las tinieblas quisieron destruir las fiestas perpetuas. Lo veíamos lo veíamos justamente el lunes 8 de agosto. Veíamos cuando estudiamos el Salmo 74, versículo 8, que el objetivo del adversario, Satanás el diablo, y de sus principales asesores era destruir las fiestas perpetuas. Tome nota.
Salmo 74:8. ¿Sí? Y ahí está como escondidito el adversario del diablo. Ese Salmo 74 es un salmo espectacular que habla de cosas que sucedieron antes de que el mundo fuese creado. Entonces, eh, es importante estudiar todos esos tiempos. Tenemos un programa número 6 que es cultura de sana alimentación, que hemos hablado de ayunos y dietas. Ahí tenemos como 20 grabaciones en el canal ministerial, que se llama WN Ministries en YouTube. Ahí hay como 20 o 30 enseñanzas sobre ayunos. Tenemos en privado, hemos compartido vía Zoom temas de dietas, porque hay dietas específicas que Dios ha revelado para ciertas, técnicamente hablando, para profetas o para reyes, que son diferentes a las dietas del pueblo. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener cuidado en no chocar, que no es hacer de esto una religión, sino hacer de esto una cultura que nos ayude a cambiar y a cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, a tener vidas saludables. Eh, de comer alimentos sanos, de tener seguridad alimentaria a través de estrategias como los germinados en casa, intracasa, ¿sí? O en las huertas caseras. Ahora estamos tratando de, con el tiempo, más adelante, atraer esto, agricultores, comercializadores, productores de café, baristas que saben de barismo, para que nos enseñen a conocer los diferentes sabores, las diferentes clases de café, cómo identificar un café de otro, cuáles son sus diferencias, cuál es la tecnología disponible para prepararlo, hasta qué punto es saludable y en qué punto puede ser dañino el café, qué relación tiene o cómo con otras bebidas comunes como el té, como el mate, como las aguas de frutas. Se trata de que caminemos en eso simplemente como algo divertido. Algunos seguramente lo monetizarán, algunas maneras algunos lo harán como economía familiar, otros lo harán como para bendecir a sus comunidades, o sea, cultivar para compartir con sus comunidades vecinas, en fin, como el Señor lo guíe. Ahora sí hablemos de los medios de comunicación. Tenemos el primero que es el canal YouTube tradicional, William Neira Ministres, ahí metemos otros programas, es el canal, ahí tenemos una lista de reproducción que se llama Dedito, o sea, devocional diario para todos, pero se llama Dedito, Dedito Agosto, en esa lista de reproducción. ¿Por qué nos ha tocado esto? Porque es que es muy difícil en un canal ir a buscar 30 videos, es difícil, entonces hay que ponerle julio 1, julio 2, julio 3, julio 4, julio 5, agosto 1, agosto 2, 3. Es mejor que buscar entre 365 videos, es mejor buscarlo en paquetes de 30, ¿sí? Hablando de meses aproximadamente. Claro, y también aprovechando digamos esto, el tráfico, suena feo, pero es el tráfico que había en ese canal, aprovecharlo para poderlo llevar paulatinamente, ya que aquí en este segundo canal que se llama Café y Oración, Brian Coffee, miren bien porque ya nos están queriendo imitar con otros canales de Café y Oración, dice Café y Oración guión Brian Coffee. Entonces, ahí pues ya tuvimos la lista de reproducciones, esto, Dedito Julio, tenemos la de Dedito Agosto, pero también tenemos la de Coffee Prayer, sabemos que no se pronuncia así en inglés, Coffee Prayer, insisto, para Network, para que esté separado. También sacamos ahí los shorts, es decir, son videitos de 10 segundos, que es una herramienta que utiliza esta red social YouTube, porque red social YouTube es como medio, es una red muy poderosa que sirve para archivar enseñanzas, pero no tiene como manos ni brazos. Entonces estos cholos lo que hacen es un pequeño videito que se puede compartir por WhatsApp, la persona lo abre, y entonces al momento dice suscribir, entonces se puede suscribir y conectar, ¿sí? Facebook es muy poderoso, pero pero tiene deficiencias para atraer gente o para que la gente... Entonces, por eso la gente que maneja canales de YouTube viendo esas deficiencias de esa red que es tan poderosa, le dicen, suscríbase, suscríbase, porque si le suscribe, pues él le va a avisar. Y ahora, active la campanita, le dicen a uno, porque si uno no activa la campanita, pues no, eso no le avisa. Entonces, suscríbase, active la campanita. Luego, más adelante, hay mucha gente que a través de eso, pues, puede contribuir económicamente a los canales de YouTube.
En este momento, por no tener el tráfico de horas y de suscriptores, pues todavía no nos activan las posibilidades para que las personas hagan donativos en línea. Ahorita los donativos se tienen que hacer es de manera manual, previa comunicación con nosotros, pero si usted siente deseos en cada video hay una descripción del video, una explicación, da todos los medios, desplieguelo y ahí dice cómo puede contribuir a que este canal y este movimiento de Café y Oración de Brian Coffee pueda crecer. Tenemos un medio número 3 que es muy poderoso, ya llegamos a 400 en estos 40 días, tenemos 400 personas suscritas al grupo público en Facebook que se llama Café y Oración Brian Coffee. Este documento que les estoy presentando sale ahí como un PDF que tú puedes ir dentro de ese grupo que es público, puedes ir y descargar ese archivo, bajarlo a su celular, darle el link, darle clic a cada uno de los enlaces y quedar suscrito en todos los canales. Sencillo, bajarlo a través del grupo, desde su teléfono celular, descargar el documento en PDF y luego darle clic a cada enlace. Muy sencillo y queda suscrito en las redes sociales de su preferencia. Tenemos un medio número 4, que es donde subimos los videos. Inicialmente estas enseñanzas, como cada vez se pelean entre ellas, entonces nos toca que producirlas en Zoom y luego subirlas como si fueran contenido propio. Entonces aquí subimos como si fueran contenido propio de Facebook, para que Facebook no lo deje reproducir. O sea, Facebook no le gusta reproducir enlaces de YouTube, ni a YouTube. Entonces nos toca que subirla como si fuera contenido propio de Facebook, aunque también tenga contenido propio en otras redes. Entonces nos ponen más trabajo, pero es que las redes se pelean entre ellas. Quieren es que uno genere contenido, pero que el contenido sea para su propio canal. Bueno, son formas, pero ahí lo colocamos. Un medio número 5 que hacemos mucho esfuerzo, estamos creciendo ahí en vinculados. Instagram, tenemos, la cuenta se llama Brian Coffee, pero usted lo puede buscar como @pry.coffee. Ahí sacamos los versículos de oro, pero por favor también lo invitamos a que lo haga. Ya hay gente que se ha animado a sacar páginas, a sacar en su Instagram el versículo. ¿Sí? Tenemos un medio de comunicación número 6 que es Twitter. Ahí posteamos versículos, láminas. Un medio número 7 que ha sido muy bonito, tenemos más de 100 personas ya siguiendo nuestra cuenta en LinkedIn. Hemos traído personas desde LinkedIn a Coffee Prayer y ya han salido, o sea, estamos en LinkedIn. No estoy revolviendo para nada mis cuentas personales de LinkedIn, esas son aparte. En mis cuentas personales tengo más de 10,000 seguidores. Mis cuentas personales en LinkedIn, pero en la cuenta de Brian Coffee, Café y Oración, apenas tenemos como 100 personas, porque es enfocado únicamente a compartir de la palabra. Medio número 8, TikTok. En TikTok, pues, a veces cuando tenemos pequeños videitos nos sirve mucho que nos los manden por WhatsApp para nosotros subirlos a TikTok. Ayúdenos, mándenos un saludo, grabe un video de 30 segundos, de 20 segundos, mándenoslos por WhatsApp, lo bajamos y lo subimos a TikTok. Si no, nos toca poner láminas. TikTok tiene unos algoritmos donde uno le sube 2, 3 laminitas y él hace un videito de 9 segundos, entonces pues le pone un tipo de música de TikTok y ahí le sirve uno como herramienta, porque ese videito de TikTok es el que subimos como short a YouTube y es el que jala suscriptores a YouTube. Entonces, sirven para diferentes cosas. Tenemos grupos especializados por países en Telegram. Por supuesto que esos grupos ahorita lo que tratamos es de captar personas con un texto, pero tenemos otros grupos porque en Telegram existen lo que se llama los públicos, que lo que todo el mundo puede entrar y salir. Ahí aparece mucho estafador y mucho enamorador. Tengan cuidado, aparecen gente enamorando y gente pidiendo plata prestada, diciéndole que el Espíritu Santo, o sea, estafadores hay en esos grupos públicos de Telegram.
Lo bueno de Telegram es que cuando hay grupos privados o secretos no los puede hackear ningún gobierno. Entonces, es lo bueno de Telegram. Pero esos grupos abiertos de Telegram son un peligro. O sea, no crea que porque alguien está en un grupo de estos significa que es una persona piadosa, seguidora de Dios. No, los criminales, gente mala se mete a esos grupos públicos a ver qué logran sacar de ahí. Y la gente cae. El Espíritu Santo me mostró que tú vas a ser mi esposa, mándame $500. O sea, no caigan en eso, no caigan en eso. Bueno, eh, es decir, no podemos responder por todas las personas que se suscriben a Telegram, porque son grupos abiertos. Por supuesto que nosotros tenemos grupos privados que aquí no los voy a publicar y grupos secretos que aquí tampoco los voy a publicar. Bueno, pero sí podemos orar por un país, crear cierta comunidad, ir generando cierta amistad para luego ponerla mucho más confidencial, mucho más secreta. Tenemos en este documento, ahí está nuestro WhatsApp. Ahorita tenemos básicamente dos grupos, uno que se llama Amigos de WN Ministries. No significa que está bajo la cobertura, ni hacen parte de miembros de nuestra organización, ni nos tiene que ofrendar ni diezmar. Ahí son amigos que están enterados de lo que hacemos, ponemos desde versículos, memes, temas de conversación, en fin, amigos de WN Ministries. Y tenemos un grupo eh, que se llama tengo que cambiarlo, Brian Coffee News, PNC News, o Journal o Time, para que tengan la información diaria y no estén saturados todos los días de información. Tenemos un correo, nos sirve para cuando compartimos videos más pesados o compartimos cierta información privilegiada. Bueno, entonces, amigos, en el día de hoy he aprovechado a compartir esto porque tiene que ver como las tendencias, los programas que hemos ido sacando, los medios de comunicación que estamos trabajando. Hoy, de acuerdo a la guía de lectura bíblica en un año, nos corresponde para el 9 de agosto Salmo 77, Salmo 78 y Romanos capítulo 10. Los Salmos 77 y 78 son salmos de Asaf. Asaf significa el, el que se junta. Qué bonito, el que se junta. El que se junta. El que busca relacionarse. En otros términos, es como hacer redes. Pero Asaf, por supuesto, era un vidente, es decir, es un tipo de profeta que él profetizaba, él empezaba a tocar el arpa y profetizaba lo que él veía cosas en el mundo, en el ámbito espiritual. Un vidente, fue director, uno de los grandes directores de adoración en los tiempos de David, junto con Enán, con Etán, con Jedutún. Ahora, era de la tribu de Leví, este director de adoración, profeta, pero más adelante vemos su descendencia, su legado. En épocas de rey Salomón, los hijos de Asaf estuvieron participando mucho en el servicio de las celebraciones, ahí en el templo de Salomón. En los tiempos de Ezequías también se habla de los hijos, es una forma de hablar en esos idiomas. Los hijos son la descendencia, pueden ser tataranietos, meganietos, pero le siguen llamando hijos. Vemos a los hijos de Asaf, o sea, la descendencia de Asaf, participando en los tiempos de Ezequías, cuando volvieron a una reforma de la palabra, de tumbar ciertos lugares altos, de poner los tiempos en orden, tiempos de reforma también del rey Josías, también aparecen los hijos de Asaf, los descendientes de Asaf, inclusive en los tiempos del post-exilio babilónico, cuando los judíos retornaron en los diferentes retornos de nuevo a Jerusalén y a Judea, ahí aparecen de nuevo los descendientes de Asaf, ¿sí? Y de eso pues hablan algunos salmos. Entonces, qué bueno saber que este personaje Asaf escribió este Salmo 77, 78, y ahí quedó registrado, ¿sí? Ahí quedó registrado. Eh, el día de hoy, esto no tuve el privilegio de contar con el invitado del día de hoy. Este programa está
sobre tiempo, prácticamente grabado sobre el tiempo, con muy poca posibilidad y no tenemos, es decir, estamos, pues ya hemos tenido en estos 40 días, durante el primer mes, todos los días tuvimos invitados. Ya para estos 10 días del segundo mes hemos tenido que invitar 4 personas que repitieron de primer mes. No era el objetivo inicial, sin embargo, hemos extendido esta invitación a cerca de 100 personas y pues bueno, algunos nos han postergado para diciembre, otros para noviembre, otros para octubre, otros para septiembre, pues gloria a Dios, ahí están las invitaciones extendidas. A unos no les dan permiso sus autoridades, sus coberturas. No entiendo el por qué, pero respetamos esas designaciones. Hay cosas que suceden. Entonces, pues en el día de hoy no tengo compañero de, no tengo invitado. Estamos en el día 40. El ideal es que siempre haya un invitado para compartir, ¿no? Entonces voy a tratar de leer y de comentar algunas notas. No es un estudio profundo. Dice Salmo 77 en la versión textual 4, con mi voz clamé a Elohim clamé y él me escuchó. Es un salmo de Asaf que luego lo está volviendo a cantar el coro dirigido por Jedutún, un director de alabanza, de adoración, del cual se tiene muy poca información. Algunos hablan de Jedutún como una figura de Jesucristo. Ahí, bueno, en el día de mi angustia busqué a Adonai. A él alzaba mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Estamos hablando de Asaf, que clamaba, levantaba las manos de noche sin descanso. Es raro que una persona levante las manos de noche sin descanso. En una época muy dura de mi vida, yo en las noches sin descanso, que fue una enfermedad de mi hijo menor, una enfermedad relacionada con cáncer, mi esposa en la clínica mucho tiempo durante parte de esos 3 años, pues después de yo dejar mis otros 2 hijos dormidos, yo me quedaba solo en la habitación, mi esposa estaba en la clínica con mi hijo menor, pues entonces yo pasaba noches con las manos levantadas o tirado en el piso o llorando, gimiendo. Es decir, agota uno ya las oraciones en voz y siguen las oraciones que producen los órganos del cuerpo, las vibraciones, cuando se gime, cuando se clama, buscando respuestas. ¿Sí? Simpático esto, ¿no? No es para que pues, lo tenga ahí, porque algunos pueden estar pasando por circunstancias difíciles, pero no llegan a ese nivel de buscar a Dios sin descanso. O sea, yo amistosamente y amablemente le he dicho a algunos amigos, oye, pero tu problema pareciera que no tuviera solución. De años y años y años por lo mismo, no pasa nada. Le digo, pues saque tiempo, gima, clame. A veces son obstáculos espirituales que no permiten gemir ni clamar. A veces son pecados ocultos, a veces son cosas. No estoy juzgando, estoy generalizando. ¿Sí? Simplemente a veces hay que ver, o a veces Dios está esperando como ese quebrantamiento. Al corazón contrito y humillado no desprecia nuestro Padre. Me acuerdo de Elohim y me conmuevo, me lamento y mi espíritu desmaya. En esta lectura le estoy prestando mucha atención a los bloques de los salmos donde dice Selat, que es como un reposo, como para meditar en esa palabra. Y me quedo ahí meditando antes de seguir. Estoy como en eso. ¿Sí? Cuando leas, pues yo tomé cursos de lectura rápida, pero no los pongo en práctica a leer la palabra. En la palabra estoy haciendo el curso de meditación bíblica, es decir, procesando cada palabra. Entonces ahí, pues, ahí aparece el nombre de Elohim, aparece el nombre de Adonai, ¿sí? ¿Quién soy yo? Pues alguien que puede clamar, pues sé que él me va a escuchar, ¿quién soy yo? Pues sé que en el día de mi angustia, porque hay un día de la angustia, ahí dice en el 77.2. Ahora, a veces
como dicen en el 77.3, me acuerdo, me lamento, me conmuevo. Y aquí aparece algo interesante porque aparece espíritu desmaya, mi espíritu desmaya. En una oportunidad hice un estudio sobre espíritu contrito, espíritu, diferentes tipos de espíritu, diferentes tipos de alma. Y aparece el espíritu desmayado. Eso era imagínense un espíritu desmayado. Imagínense que el espíritu, nosotros, esto es una caparazón, un traje espacial, ¿sí? Y imagínate que nuestro espíritu no esté así como de pie, sino que esté desmayado. Algo le pasó, ni siquiera está dormido, está desmayado. Interesante, ¿no? Habla de espíritu desmayado. Le invito, si usted puede buscar transversalmente, cada vez que aparezca la palabra espíritu, cuando habla de espíritu humano, lo subraya y luego hace un estudio de diferentes formas o condiciones en las que se encuentra el espíritu. Interesante, hágalo. Yo ya lo hice una vez. Lo estudié así transversalmente, desde Génesis hasta el Apocalipsis, el tema del espíritu y el alma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahí dice en el 77.5, he considerado los días del principio, los años de los siglos. Entonces, uno leyendo en una Biblia de estudio dice, he considerado los días desde el principio, los años de los siglos. Pues son los términos en castellano más parecidos al lenguaje que habló Asaf, los años de los siglos. Sin embargo, cuando vamos a Palabra de Dios para Todos, dice algo así como, sigo pensando en el pasado, en cosas que me sucedieron hace mucho tiempo. Palabra de Dios para Todos. Entonces, sigo pensando en el pasado. Claro, entonces hay cosas que nos tienen ahí con turbación, ¿sí? Con turbación, pasando desvelados. Recuerdo mi cántico en la noche. Y aquí aparece algo de meditación bíblica. Dice, medito en mi corazón. O sea, es una meditación en el corazón. Y mi espíritu escudriña. O sea, el espíritu está escudriñando eso que estoy meditando. Ahora, en el 77.7 dice en esta versión, desechará a Adonai para siempre y no volverá más a amar. Suena como muy duro, ¿cierto? La palabra aquí traducida, pero por ejemplo en Palabra de Dios para Todos dice, me pregunto si el Señor nos ha abandonado para siempre, si es que no quiere volver a estar nunca más con nosotros. Es una pregunta que se hacía Asaf. No sabemos en qué momento lo escribió, ¿sí? Si antes de que David fuera rey o cuando ya David era rey, no sabemos en qué momento de su vida lo estudió, pero que diga en un lenguaje mucho más entendible, me pregunto si el Señor nos ha abandonado para siempre, si no quiere estar nunca más con nosotros. Es la pregunta que se decía y la canta, ¿sí? Y la canta, y además el coro dirigido por Jedutún lo siguen cantando, cientos y miles de adoradores cantando, me pregunto si Dios nos ha abandonado para siempre, si no quiere estar nunca más con nosotros. Eso puede estar cantando este salmo personas que están en países con esos gobiernos devoradores, con esos gobiernos inquisidores, con esos gobiernos maltratadores que hacen que el ser humano pierda su dignidad completamente. Se ha agotado por siempre su compasión, se ha extinguido para siempre su promesa. ¿Sí? En Palabra de Dios para Todos dice, nos ha quitado su fiel amor para siempre. Nos ha quitado su fiel amor para siempre. ¿Sí? En el 77.10 dice, entonces dije, enfermedad mía es esta, que la diestra del león puede cambiar. O sea, sí, tal vez es lo más fiel al original, pero en la versión Reina Valera contemporánea dice, yo aquí tengo que estar enfermo, ¿sí? O sea, como tratando de hacerlo más entendible. Tengo que estar enfermo. ¿Será que Dios puede cambiar? Me acordaré de las obras de Jehová, sí, me acordaré de sus maravillas de antaño, meditaré en toda su obra y reflexionaré en sus proezas. Oh Elohim, en santidad es tu camino. Y pregunta, ¿qué Dios es tan grande como Elohim? Ahí en el 10 cuando decía, me siento como enfermo, en algunas versiones de la Biblia dice, ya no nos trata como antes, ¿por qué nos trata como tan duro? ¿Sí? Tú eres Jael.
que obra maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Viene un nuevo Selat, un descanso. Te vieron las aguas, oh Elohim. Te vieron y temieron. Pregunta a los amigos que me están escuchando. Usted lo puede leer poéticamente como una alegoría, pero yo no lo estoy leyendo como una alegoría ni tan poéticamente. Yo estoy viendo que dice, se vieron las aguas. Entonces, como si las aguas tuvieran algo de visión y también tienen como emociones las aguas. Dice, las aguas te vieron y temieron. Los abismos se estremecieron. Hay videos de estudios científicos de cómo el agua, la estructura atómica y el ordenamiento molecular del agua atiende al tipo de música que se le coloca al lado. Usted le coloca a un vaso de agua música rock y esas se tuercen esas moléculas, esas uniones en unos con otros. Tú le pones una música de adoración y como que ya tienen otra forma. Entonces, interesante cómo el agua responde al sonido, a la voz, cómo responde inclusive visualmente. Adiós. Las nubes derramaron torrentes de agua, los nubarrones dieron su voz. Ah, los nubarrones hablan. Pues uno lo escucha tronar, pero ellos en el trueno estarán diciendo algo. Estarán diciendo algo que el mundo espiritual puede entender. Los nubarrones dieron su voz y tus saetas salieron cruzadas y tus saetas salieron disparadas. La voz de tu trueno estaba en el torbellino. Tus relámpagos alumbraban el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Entonces, cuando tiemble no siempre puede ser presencia de Dios. Está temblando porque hay presencia de Dios. Tiembla por diferentes motivos la tierra. A veces porque las placas necesitan liberar energía, a veces porque se está juzgando ciertas entidades espirituales y a veces por la presencia de Dios. Abriste tu camino en el mar. Interesante cómo se abre camino en el mar. Tus sendas en las aguas caudalosas y tus pisadas no dejaron rastro. Como rebaño guiaste a tu pueblo por manos de Moisés y de Aarón. Me llamó mucho la atención en la parte del espíritu desmayado, que es la palabra ataf, A-T-A-F, en hebreo, que significa espíritu angustiado, espíritu decaído, espíritu débil, espíritu desfallecido, espíritu escondido. Háblele a su espíritu y dígale que no puede estar así ante las circunstancias, que se acerque al Espíritu Santo y que reciba del Espíritu Santo fuerza, poder. Pídale al Espíritu Santo que fortalezca su espíritu en esta hora. Bueno, también corresponde al día 9 de agosto estudiar escudriñar el Salmo 78. Es un salmo un poquito larguito, larguito, tiene 72 versos. 72 versos. Eh, yo tengo subrayados muchas notas de cosas que me llamaban la atención. Sin embargo, si usted tiene paciencia, podemos hacer una... Porque a veces cuando uno saca los puntos relevantes, cuando es un salmo, aquí es un masquil, es como un instructivo de Asaf, que se quiere contar a la generación venidera. Entonces, si yo le saco, como dice un amigo mío, William, pero es que yo quiero resumen en 5 minutos. Le digo, pero ¿cómo le va a contar las maravillas de Dios a alguien en 5 minutos? ¿Sí? A veces para contarle a la generación venidera las cosas hay que contarle la historia. Entonces, ven, vamos a... Tengo cosas que me llamaron mucho la atención porque están ahí, son perlitas que están ahí. Me llaman la atención perlitas, pero si yo le cuento las perlitas, pues chévere, usted las escucha, dice, wow, qué interesante, pero pierde el contexto de la historia. Este es un salmo como medio histórico. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a los dichos de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, declararé enigma de tiempos antiguos.
Declararé enigmas de tiempos antiguos. Qué interesante. Qué interesante que Dios está, ¿sí? Que Dios, que tenemos que escuchar los dichos de su boca, Él tiene dichos, pero qué interesante que Él declare enigmas escondidos desde antes de la fundación del mundo, como dice en Mateo 13:35, ¿sí? Que Él, sí, como dice Mateo 13:35, ¿sí? Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dice, abriré mi boca en parábolas, declararé cosas que han estado escondidas desde la fundación. Parábolas declararon cosas que estaban ahí medio escondidas, medio ocultas, declararé enigmas de tiempos antiguos. Qué interesante. Los cuales hemos oído y entendido que revelaron, que relataron nuestros padres, no los encubriremos a sus hijos. Pues haga que sus hijos lean la palabra, si no, ¿cómo van a conocer de las maravillas de Dios? Si no, si sus hijos no leen la Biblia, pues de alguna manera usted está encubriendo pasivamente, ¿sí? Pero aquí la palabra dice, no los encubriremos a sus hijos, relataremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y de su poder y las maravillas que hizo. A veces en una cultura muy evangélica, lo máximo que aspira un padre y una madre es llevar a sus hijos a la iglesia. Pero si es una iglesia donde el pastor lee 3 versículos, echa chistes, es muy poco lo que el joven puede conocer las maravillas de Dios. ¿Sí? En un año, ¿qué podrá recibir? ¿Qué podrá crecer? Si no lee la palabra. ¿Sí? De pronto, ¿sí? De pronto él necesita nuevas compañías, nuevos amigos. Pero es interesante que él de todas maneras tenga la oportunidad de leer la escritura. Ahora, pues no lo castigue por no leer la Biblia, pero dele premios, regalos, que se sienta motivado a leer la escritura o a escucharla. Relataremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y de su poder y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera. Y los hijos que habrían de nacer se levantaron y lo relataron a sus hijos. O sea que esto es de generación en generación. Contar las historias, contar las maravillas, para que pusieran en Elohim su confianza y no se olvidaran de las promesas de Dios. Hay mucha gente que no le gusta el término Dios el origen de la palabra en griego, lo tiene la Biblia textual 4. ¿Qué le hacemos, hermano? Cálmese, cálmese. Siga leyendo textual 4. No se ponga bravo porque no dicen uno de los nombres en hebreo de Dios. Ahí dice Dios. Sino que atesoran sus mandamientos y no fueran como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni su espíritu fue fiel para con Elohim. Los hijos de Efraín, arqueros armados, dieron la espalda en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Elohim y rehusaron andar en su ley. Se olvidaron de sus proezas y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres realizó portentos en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como un montón. De día los guiaba con nube, con resplandor de fuego en la noche. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber raudales sin medida. Hizo brotar arroyos de la peña y descender las aguas como ríos. Pero ellos pecaron contra él, se rebelaron contra el león en el desierto. Y en sus corazones tentaron a Elohim reclamando comida conforme a su avidez. Conforme a su avidez, es decir, a sus almas. Hablaron contra Elohim diciendo, ¿podrá poner Dios una mesa en el desierto? He aquí, hirió la roca, era Jesucristo. Brotaron agua, ¿se acuerda que Jesús salió agua? Cuando lo atravesaron. Se desbordaron torrentes, pero ¿podrá dar pan o disponer carne para su pueblo? Jesús es nuestro pan. Cuando comemos el pan,
de vida, estamos comiendo a Jesús. No es que seamos caníbales, como esas tribus originarias de ciertos pueblos antiguos que comían carne humana, no. Él es el pan de vida y podemos comerlo a través de la participación de la cena del Señor, de la celebración del Señor. Lo oyó Jehová y se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y la ira subió contra Israel, por cuanto no creyeron en Elohim ni confiaron en su salvación. Con todo mandó a las nubes desde arriba y abrió las puertas de los cielos, hizo llover sobre ellos el maná y pan del cielo les dio a comer. Imagínense, pan del cielo les dio a comer. O sea que no fue un milagro en la tierra hecha de la tierra, sino que les envió pan desde el cielo. Si les envió pan desde ese lugar celestial, significa que en algún momento usted y yo podemos accesar a ese lugar celestial y comer de ese pan que se sirve allá en ese lugar celestial. Pan del cielo, pan de fuertes, comió el hombre, les envió provisión hasta saciarlos, hizo soplar el solano en los cielos y atrayendo el ábrego con su poder. Hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar aves que vuelan. Los hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se hartaron. Les cumplió pues su deseo. Pero no habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca. Cuando vino de ellos sobre el furor divino que hizo morir a los más fornidos entre ellos e hizo arrodillar a los escogidos de Israel. Tenían aún comida, como dice en algunas partes, tenían aún comida entre los dientes, pero ya estaban murmurando, ya estaban quejándose. Pues bueno, hubo furor divino, mucha gente murió, castigo de Dios, y los escogidos tuvieron que arrodillarse para evitar que estos castigos de Dios se esparcieran por todo el pueblo. Pero con todo siguieron pecando y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en disgustos. Cuando los hacía morir, entonces lo buscaban. Triste eso, ¿no? Eso todavía pasa hoy. Buscan a Dios solo si hay muertos cercanos o en su familia o en su ciudad o en su país. Se arrepentían y Elohim suplicaban. Se acordaban que Elohim era su roca y el Elión los está redimiendo. Lo lisonjeaban con su boca, pero con su lengua le mentían. Pero sus corazones no eran rectos para él ni eran fieles a su pacto. Pero el misericordioso hacía expiación de la maldad. Ah, qué interesante. La maldad es diferente al pecado, pues teoría de conjuntos. Hacen parte del conjunto de pecados, pero específicamente la maldad es algo diferente a la rebelión, a la iniquidad, a la transgresión, a la prevaricación. Hay que expiar la maldad y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne. ¿Sí? Se acordó de que eran carne. ¿Cuántas veces lo provocaron en el desierto y lo contristaron en el yermo? Luego volvieron a tentar a Elohim, irritaron al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que lo redimió del adversario. Está hablando del diablo. Ahí el adversario se encuentra, pues, que es un título. Cuando hable de adversario, no se imagine, cuando hable de adversario, preste atención. Puede ser el adversario, ¿sí? El gran adversario, Satanás, el diablo. Cuando obró en Egipto sus señales y sus portentos. Portentos son milagros grandes en la tierra de Zoán. Cuando convirtió sus ríos en sangre para que no pudieran beber de sus corrientes. Cuando envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y la rana que los infectó. Cuando dio a la oruga sus cosechas y el fruto de su trabajo a la langosta. Cuando destruyó sus viñas con granizo y sus sicomoros con escarcha. Cuando entregó al pedrisco sus vacadas y a los rayos sus rebaños. Cuando envió sobre ellos el ardor de su ira, de su enojo, de su indignación y congoja, tropel de mensajeros de desgracias. Cuando dispuso camino a su ira y no eximió a sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la pestilencia. Estamos hablando de Dios, los entregó a la pestilencia. ¿Cuánta gente habrá entregado Dios en esta pestilencia que está terminando de pasar? Más de uno.
No todos podemos clasificarlos así, pero algunos sí caben dentro de esa categoría. E hirió a todos los primogénitos de Egipto, las primicias de su virilidad en las tiendas de Can. O sea, lo que eran las primicias de la virilidad, tanto de hombres como de animales, fueron heridos. E hizo salir el pueblo como ovejas. Qué interesante. Es como una, ya no como peces, sino como ovejas. Qué interesante. Y cual rebaño los guió por el desierto. Un desierto de mucho confort. Un desierto de mucho confort. Que haya una nube que lo proteja del sol, una columna de fuego en la noche, que brote agua, que haya comida, que haya maná. Es un desierto con confort. Los condujo con seguridad, claro, porque es un desierto de confort, y no tuvieron temor en cuanto que el mar cubría a sus enemigos. Claro, cuando los ejércitos del faraón fueron ahogados en el Mar Rojo, los llevó hasta las fronteras de su tierra santa, a este monte que adquirió a su diestra. Echó las naciones delante de ellos, con cuerdia repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. ¿Se acuerdan de la repartición de las tierras? Algunas tribus hicieron más caso que otras, otras dejaron, no cumplieron, es decir, no tomaron posesión de las escrituras públicas que Dios le había dado a Moisés, dejaron que vivieran algunas tribus o permitieron que se les infiltraran, no hicieron la tarea completa. Pero ellos tentaron y provocaron al león y no guardaron sus testimonios. ¿Sí? Se volvieron atrás, tal como sus padres fueron desleales, se desviaron como arco torcido. ¿Sí? Es decir, un arco que no sirve. El arco torcido es como el pecado, ¿no? Que lanza sus flechas y da un lugar errado. Entonces, la idea es no desviarnos, pero el arco torcido hace que nos desviemos. Lo irritaron con sus lugares altos, claro, por la contaminación que tuvieron con otras tribus. Lo provocaron a hacerlo amargo con imágenes de talla. Lo oyó Elohim y se indignó y aborreció a Israel en gran manera. Imagínense el pueblo por el cual ha dado todo, al cual se quiere entregar, en el cual hace prodigios y milagros y señales, y sin embargo él termina este pueblo idolatrando a los dioses del vecindario. Dice que Dios aborreció a Israel en gran manera, por lo que abandonó el tabernáculo de Silo. ¿Recuerdan cuando estuvo en Silo allá con Samuel? La tienda en que habitaba entre los hombres, y entregó al cautiverio su poderío, al cauterio su poderío y su gloria en mano enemigo, cuando los filisteos se llevaron el arca. Dice, entregó también a su pueblo la espada y se irritó contra su heredad. El fuego devoró a sus jóvenes y sus doncellas no tuvieron cánticos nupciales, no tuvieron matrimonio, las violaron, seguramente. Sus sacerdotes cayeron a espada. ¿Recuerda de los hijos de Elí? Sus viudas no hicieron lamentación. Pero entonces, como quien duerme, como un valiente que se recupera del vino, despertó a Adonai. E hirió a los adversarios por la espalda, poniendo sobre ellos afrenta perpetua. Desechó la tienda de José y no eligió a la tribu de Efraín, sino que escogió a la tribu de Judá en el monte de Sión, al cual amaba. ¿Dónde lo escogió? En el monte de Sión. A veces cuando hablamos de la tribu de Judá, nos vamos a estudiar a Judá y no vemos como en Judá un gran tipo, y los hijos de Judá inicialmente fueron malos y hasta Dios los mató. Aquí estamos hablando de la tribu de David. ¿Sí? David se encontró en el monte de Sión, en esa adoración, se encontró en esos lugares espirituales con Dios, y ahí fue donde Dios se encontró con la tribu de Judá, se encontró con David. Vamos a decir, no fue no fue necesariamente por lo que hizo Judá y sus hijos, sino por esa descendencia de la tribu de Judá, en este caso David. ¿Sí? En ese monte de Sión se encontró muchas veces con Dios, Dios tuvo compasión y amó a David. Construyó en las alturas su santuario, como en la tierra, que cimentó por largo tiempo. ¿Sí? Escogió a David, tiene que ver mucho con todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Escogió a David su esclavo, era rey sobre el reino, y era como un emperador porque muchos reinos subyugados le tenían que pagar tributo, era como un emperador.
pero dice a quien sacó de entre los apriscos del rebaño. Sí, una ovejita por allá menospreciada, allá entre sus hermanos. En pecado lo concibió su madre con su padre Isaí. No era como que la esposa primera y oficial de Isaí, sino era como alguien de la servidumbre, como que el hijo de la sirvienta, de una de las sirvientas de esa casa, de las que prestaban el servicio, de las empleadas. Lo trajo detrás de las que lactaban, para que apacentara a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Esto es un gran premio que le da Dios a David, lo está cantando Asaf. Estaba largo y preferí leerlo porque si yo hablo de los 2 o 3 puntos que me llamaban la atención, pues se pierde en el contexto. Ahora, pues, interesante el tema de lo que habla de Efraín, para los que están estudiando las promesas de Dios sobre Venezuela. Interesante lo de Judá, que tiene que ver por lo que hizo la descendencia de Judá. Entonces, la gente que estudia Brasil, que de la tribu de Judá, alabanza, adoración, des en cuenta que no solamente tiene que ver con las profecías que Dios esto que Jacob le dio a Judá, o que Moisés profetizó por la tribu de Judá, sino también de las profecías de Asaf que Dios le dio sobre Judá. Entonces hay que ver todo el contexto. Habla de los portentos. Dios hizo cosas muy grandes, juzgó todos los reinos de juzgó todos los dioses de Egipto. Imagínense cómo quedaron los sacerdotes. ¿Sí? Ahora, interesante que en el 19 dice que él puso mesa en el desierto. O sea, la cena del Señor en el desierto. ¡Wow! ¿Sí? Y la cena del Señor, pues, fue agua. Agua con pan, agua con maná, pan del cielo, agua con maná. Ahí estaba revelando algo, su palabra, su ley, sus mandamientos. Agua, 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 agua. ¿Sí? De pronto con los animalitos, pues tenían que derramar algo de sangre. Entonces allí se revelaba el agua, la sangre, el pan. Y se saciaban, se saciaron. Pero también la justa justicia de Dios de cómo la gente es rebelde, es grosera, es altanera, cómo él tiene que castigarlos en medio del desierto. ¿Sí? Pero Dios en medio de todo se encuentra con los adoradores allá en lugares celestiales, allá se encontró en los montes de Sión, en los montes donde Dios le gusta morar y donde se encuentra con los que le adoran en espíritu y verdad. Allá se encontró con David siendo un niño, un pastorcito. Y luego puso a David como pastor o como rey frente al pueblo. Dice que los pastoreó conforme a la integridad de su corazón. Un corazón íntegro el de David. Buen tipo, cometió sus errores por su naturaleza, por sus iniquidades. Él va aprendiendo también que son errores que comete, pero también tiene que ver con sus iniquidades, con sus temores, con sus traumas. Y los guió con la destreza de sus manos. Qué bonito todo este salmo, un poco largo, un poco largo. Eh, lo más interesante para mí de este salmo, así como punto relevante, es que él sigue hoy en 78.2, él sigue hoy abriendo su boca en proverbios y declarando enigmas desde tiempos antiguos. Muchos están en la escritura. Yo te digo, lea la Biblia. Cada vez que tú lees la Biblia vas a encontrar más perlitas, más perlas, más versículos de oro. El rema, la fe tuya va creciendo. ¿Sí? Ahora hay personas que me dicen, oye William, pero ¿puedo leer este libro apócrifo? Pues hermano, si ya leyó la Biblia, hágale. Pero si no ha leído la Biblia, ¿para qué se pone a leer libros apócrifos? Lea primero la Biblia, lea por segundo la Biblia, tercero la Biblia, luego le queda tiempo, pues listo, lea los apócrifos, mírenlo como libros, pero no para controversias ni para crear teologías, sino como complemento, complemento. Por ejemplo, este Salmo 74, cuando lo estudiamos, Salmo 74, que lo estudiamos el 8 de agosto, es decir, ayer. El Salmo 64 realmente es una cosa poderosa porque describe todo lo que hicieron el adversario y los enemigos de Dios. ¿Sí? Todo lo que hicieron.
la destrucción que hicieron en esos lugares celestiales cuando se revelaron, o sea, y está ahí, temas de antes de que la tierra fuese creada, están ahí en el Salmo 74, y eso pues fue revelado también por nuestro salmista y director de adoración, Asaf. Qué interesante, aspectos de cosas que sucedieron en el cielo. Claro, amigos que han leído el libro de Yacer, el libro de Not, que han leído el libro de Adán y Eva, que han leído así transversalmente la Biblia de Génesis y Apocalipsis buscando eventos de la creación o antes de la creación o antes de que la tierra fuese creado, pues y además han tenido experiencias espirituales de esto, pues el Salmo 74 habla sobre cómo el adversario destruyó, cómo destruyó el adversario y sus seguidores, es decir, Satanás el diablo en esa rebelión que hubo, destruyeron el santuario, destruyeron esos lugares altos, los destruyeron para siempre, quedaron desolados, lugares celestiales desolados. Y ahora se preguntaba al salmista, bueno, pero esas bestias marinas, esos, pues, ¿de qué bestias marinas está hablando? Seguramente muchos leviatanes, muchos rajab, muchos behemoth, ¿sí? Fueron destruidos. Entonces, Asaf vio en el mundo espiritual toda esa destrucción que Dios hizo de esos seres, pero todavía decía, pero todavía sigue ahí el adversario. Y ahí está el diablito escondido, ahí como el adversario, ahí como escondido, con A minúscula, pero es el adversario del diablo. Y cómo levantan bandera todos los que se juntan con el diablo, seres espirituales y seres humanos, ¿no? Levantando bandera. Y dice Asaf, no, yo soy un pichoncito, estoy como en un nido, una tortolita, en un nidito, estoy ahí y las bestias salvajes me quieren devorar. Y preguntándose, ¿no? ¿Por qué Dios, eso es parte de la justicia de Dios, cómo fue que Dios a unos los destruyó completamente, que se habían revelado, a otros los encarceló, a otros los exilió, pero como todavía aún sigue el adversario y parte de los adversarios, y también planetas que se han revelado, especies de animales, especies de árboles que se han revelado y siguen confabulados, cuerpos de agua, montes que se han revelado, sitios que se han revelado contra Dios, siguen ahí en confabulación con las tinieblas. Entonces Asaf se preguntaba todo esto para obtener respuestas, ¿sí? Qué interesante todo esto que nos da la palabra, ¿sí? Ahora, eh, es interesante que también el día de hoy, atendamos Romanos 10, aquí lo tengo en mi Biblia, Romanos 10, es un capítulo relativamente corto, habla sobre Romanos 10, el apóstol Pablo pues maneja información textual él conoce Salmos, conoce los libros de la ley, conoce Isaías para poderlo citar, ¿sí? Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y la oración a Dios por ellos es para salvación. Está hablando de ellos Israel. Es decir, aquí aparece una intercesión, oración a Dios por el pueblo de Israel para que Dios salve al pueblo de Israel. Aunque su llamado, su don principal, su énfasis principal de su ministerio eran los gentiles, es decir, los no judíos, los no israelitas, de todas maneras él tenía, dice, oración a Dios por ellos, está hablando de los israelitas, para salvación. Pero les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, es decir, ellos quieren seguir a Dios, pero no tienen pleno conocimiento. La gente en la religión a veces tiene celo de Dios. No se puede discutir que no tengan celo de Dios. Tienen celo de Dios, pero no tienen pleno conocimiento. Yo me ponía a hablar con alguien en estos días y le decía, mire, si usted con los 5 versículos que le dan cada semana y le entregan en 50 semanas 250 versículos, usted necesitará 4 vidas para conocer la palabra. Lea la Biblia en un año. Lea la Biblia en un año, porque asistiendo a cultos, escuchando predicaciones, usted se va a quedar desnutrido. Hay ministerios muy bonitos. Yo personalmente saco tiempo para escuchar ciertos ministerios, ciertas enseñanzas. Yo lo saco. Y lo saco de manera muy juiciosa, tomando nota, volviendo a escuchar, tomando nota.
¿sí? Eh, Porque ignorando la justicia de Dios e intentando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Mire, el ser humano tiende a crear sus propios niveles de justicia en términos generales. No hablemos solamente de los israelitas. Hoy las religiones de la cristiandad y las denominaciones del cristianismo y las iglesias de corte protestante o carismático tienden a establecer sus propias normas sin tener en cuenta a veces la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, es decir, de todo, no hablemos solamente de la ley de Moisés, estoy haciendo este pasaje un poco más extensivo. El fin de la ley y el fin de todo lo que hacemos es Cristo. Es, es Cristo. Si hay algo que estamos haciendo cuyo fin no sea Cristo, estamos perdiendo el tiempo. Para justicia a todo aquel que cree. Entonces, es muy fuerte el tema de creer. Puedes decir conmigo mismo, diga conmigo mismo, me conviene creer, me conviene que mi fe aumente. Porque si mi fe aumenta, llegará el momento en que por creer todo esto me va a ser tenido en cuenta como justicia. No es por mis obras, sino por lo que creo. Claro, una vez creo, una vez tengo fe, una vez soy declarado justo, soy justificado. Bueno, aguas abajo, voy a tener obras de fe, voy a tener obras de justicia, comportamientos, cultura de justicia, cultura de fe. Pero más abajo se ven los frutos. O sea, yo no puedo acercarme a Dios por mis obras, como a veces lo pretende la religión, las leyes, los procedimientos, ¿sí? La religión, los manuales. Yo estoy cumpliendo con mi esposa, estamos cumpliendo con mi esposa 14 años de ministerio. En ese tiempo estaba de moda que las iglesias evangélicas autónomas buscaran cobertura externa. Entonces, los pastores anteriores, que eran mis padres, pero también había otro grupo de pastores, se pusieron a la tarea y consiguieron como de 5 denominaciones los reglamentos. Fueron, hicieron como, oye, ¿nos pueden dar cobertura? Sí, estos son los reglamentos. Estos son los reglamentos. Ustedes simplemente reporten este formato, cuáles fueron las entradas, los ingresos, discriminen los diezmos, ofrendas, primicias, bueno, discrimínenlo, cuáles hay que entregar recibo fiscal de que la persona dio o cuáles no hay que poner recibo fiscal, porque a veces hay que soportar ingresos, el gobierno exige eso, y cuál es esto, y bueno, y cuál es la ofrenda de la denominación. Entonces, la denominación daba su cobertura, entonces tienen derecho a asistir a la convención anual o a decir, si llega la policía, ¿ustedes qué hacen ahí? Digan, no, nosotros estamos con la cobertura de tal eh, personería jurídica, religiosa, especial para practicar el culto, cosas así. Me trajeron como 5 y yo las leí, yo dije, no, esta cantidad de requisitos, esto está más complicado que los 613 mandamientos que están ahí en los 5 libros de Moisés, que no son solamente 10, son 613. Entonces, puse a orar, me puse a orar, me puse a orar. Entonces, el Espíritu Santo me dice, te están pidiendo cobertura. Yo sí, Espíritu Santo, me están pidiendo cobertura. Me dice, pues tú eres la cobertura de ellos. Tu función como pastor es cuidarlos, velar por sus almas. Entonces yo les voy a decir que yo soy cobertura, sí. Bueno, muy bien, yo soy la cobertura. Entonces, me preguntaban los líderes, pastores, con esa mentalidad evangélica tradicional, ¿quién es nuestra cobertura? Yo, bueno, mm, yo soy su cobertura. Pero pastor, ¿y quién es su cobertura? Y molesten, y molesten, y molesten. ¿Quién es su cobertura? Entonces yo me fui con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, por favor, ¿quién es mi cobertura? Ahí hay como 5 ofertas de 5 denominaciones que nos ofrecen cobertura. Espíritu Santo me dice, yo soy tu cobertura. Yo, no, no, pero espérese, Espíritu Santo, de todas maneras yo necesito cobertura. No, yo soy tu cobertura. Yo le dije, bueno, entonces yo de quién dependo, a quién le rindo cuentas.
¿sí? ¿Qué debo hacer? Me dice, bueno, sí es importante que rindas cuentas, que le permitas a alguien que te examine. Y me dio la palabra, me dio el nombre de alguien y la ciudad donde voy a buscarlo, y yo lo contacto. Duramos 6 meses que no tuve respuesta, ¿sí? Porque, ¿y quién te dijo que yo voy a ser tu autoridad o la persona que le vas a rendir cuentas? Pues del Espíritu Santo. Entonces lo pesan, lo estudian, lo evalúan, en todo ese rollo tan complejo del ser humano de estar seguro de las cosas. En fin, finalmente después de 6 meses el Espíritu Santo me dijo, esta semana te van a llamar y sí, me llamaron y me dijeron, pero entonces me dice la persona, eh, me dice, ¿quieres cobertura? Porque aquí están 3 hojas de un documento que saqué de cobertura. Le dije, no, no quiero cobertura. La cobertura la tengo el Espíritu Santo. Me dijo, excelente. ¿Para qué me necesitas? Le dije, no, te necesito para rendirte cuentas. Me dijo, excelente. ¿Y qué le vas a decir a la iglesia? Le dije, no, yo le digo a la iglesia que la cobertura soy yo y yo le rindo cuentas a ti. Perfecto. Estamos bien. Excelente. Ese documento de cobertura no sirvió, no aplicó. Dijo, esto se lo tengo que entregar a pastores que están pidiendo cobertura, pero si tú me lo dices, así está súper bien, excelente. Luego otros pastores amigos en una convención de pastores integrados. William, ¿y esta es la cobertura de tu iglesia? ¿Es el pastor tal? No, la cobertura de mi iglesia soy yo. ¿Y quién es tu cobertura? Pues el Espíritu Santo. ¿Tú qué haces aquí con nosotros? Aquí estamos todos los que estamos a la cobertura de... Y le dije, no, 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 yo estoy aquí porque le rindo cuentas a él, pero mi cobertura del Espíritu Santo. Entonces, se crean esos cismas cuando esos mantos, esas estructuras, ¿sí? La ley es Cristo, los procedimientos es Cristo, ¿sí? O sea, yo no llamo a desorden, personas que están bajo autoridad, bajo cobertura, bajo paternidad, bueno, yo no lo estoy llamando a que cause desorden ni caos, no, simplemente pregúntele al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de ubicarlo, se encarga de ubicarlo, ubica texto, el Espíritu Santo te ubica. Unos son tus amigos, pero ahí uno tiene necesidad de rendir cuentas a alguien. Yo le rindo cuentas a alguien. Yo le rindo cuentas a alguien que yo escogí en amor para rendirle cuentas. ¿Correcto? Sé que me ama y que me puede preguntar absolutamente de mi vida, de mi moralidad, de mis cosas personales, de mi esposa, de mis hijos, y con toda confianza. Y yo sé que él no es un liderazgo denominacional que me mira con procedimientos, ni es un liderazgo de un supervisor, un superintendente que me mira con ira, sino él es de una persona que me ama y va a revisarme, y es un hombre de Dios, profeta, pastor, apóstol. Entonces le puedo rendir cuentas abiertamente. Todos necesitamos a alguien con que rendirle cuentas abiertamente. Por supuesto que a él le entrego los diezmos y las ofrendas, algunas primicias, pero yo también ofrendo de donde me alimento. Yo también ofrendo multiofrendas, ¿sí? En la parte de multiofrendas, pero lo que es el diezmo y las ofrendas principales sí van para la persona a la que le rindo cuentas. Eh, en efecto, Moisés escribe de la justicia de la ley, ¿sí? Y ahí está en Levítico 18:5 cuando dice, observaré mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, yo Jehová. Ya sea ahí, dentro de ese momento de la ley, o los que escuchemos la voz de Dios, sigamos sus estatutos, sus decretos, viviremos, es decir, tenemos un nivel de vida mayor. La gente tiende a ponerle trampas y teología de Dios. Entonces dice Romanos 16, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, en el 17, o quién bajará al abismo. ¿Sí? Todo esto es sencillo, o sea, sale mucha pregunta teológica, ¿sí? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? No, no, no. Puede ser válido en algún momento, pero mire lo que dice Romanos 18, ante tanta pregunta y tanta complejidad, dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿En dónde está la palabra? En mi boca y en mi corazón. Esto significa que la palabra de la fe que proclamemos. Qué interesante todo esto, porque esto tiene un orden. ¿Sí?
Esto tiene un orden. En lo privado, yo estoy degustando la palabra, ¿correcto? ¿Está claro? La palabra. La palabra la acerco a mi boca y a mi corazón. ¿Sí? Ahí está. Estoy en mi devocional personal. No estoy hablando ni siquiera de iglesia en casa, ni nada. Estoy hablando de William, solo William, con la palabra. Entonces estoy ahí en ese nivel de palabra. Luego llega el tema de que debo predicarlo, compartirlo, conversar con alguien. Estos son conversatorios. Hoy me tocó solo. Me tocó, entre comillas, bueno, circunstancialmente, las agendas muy complicadas de mis amigos invitados. No pude coordinar con alguno de ellos. En fin, este programa tiene que salir en el tiempo programado. Entonces, por esa palabra es que hablamos de eso. O sea, sí, claro, podemos tocar temas culturales, de geografía, podemos hablar de muchos temas. Vamos a hablar de cosas que están sucediendo en el mundo, como por dar un contexto, como por hacer agradable el conversatorio en un momento determinado, o aprovechando la ocupación, profesión, oficio o don que tenga la persona invitada. Pero lo principal es la palabra. Y la predicamos, la compartimos, la hablamos. Pero todo eso está fundamentado en la fe. Es decir, lo hacemos porque tenemos fe. Al soltar fe, fe magisterial, o fe pastoral, o fe apostólica, o fe profética, o fe evangelística, las personas que nos escuchan reciben esa fe. Y por esa fe, entonces se animan a leer la Biblia en un año, se animan a estudiarla en otra versión, van y compran una Biblia de estudio, compran una de lenguaje actual, se animan a postear, a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer su devocional interior, ellos con ellos mismos. Luego lo comparten en los diferentes formatos en que Dios les permita, en iglesia en casa, o en células especializadas, o en el lugar de trabajo, everywhere. Ahora, ¿qué parece chévere? Porque dice, si confesares con tu boca a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón, son las dos cosas, confesarlo y creer, que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. O sea, tendremos salvación. Tener salvación es estar apartado y acercarnos a Él. Entonces, hay que creer en el corazón que Dios resucitó a Cristo entre los muertos. Hay que creerlo en el corazón. Y hay que confesar que Jesús es nuestro Señor. Si no lo has hecho, hazlo en este momento. Es la oportunidad. Diga simplemente, confieso que Jesucristo es mi Señor, creo en mi corazón que Dios lo resucitó entre los muertos y obtengo salvación y por lo tanto me aparto del pecado, me acerco a Dios, mi nombre va a ser escrito o inscrito en el libro de la vida y desde hoy quiero comenzar a caminar como hijo de Dios. ¿Ya? Sencillo. Y tu vida empieza a cambiar. Ahora, con el corazón se cree para justicia. El corazón, o sea, la justicia tiene que ver con algo muy interior. Tiene que ver con el corazón. Y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, en simultáneo estamos activando todo el mensaje de la salvación, pero también todo el mensaje de justicia. La Escritura dice, todo el que cree no será avergonzado. No hay diferencias entre judíos ni griegos. El Señor es el mismo para todos los que lo invocan. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hay muchas formas de invocar. Hay personas que se están muriendo y tú vas y les predicas allá en la clínica. La persona no puede hablar, la persona no puede proclamar, pero puede, las personas a veces uno le puede decir, porque el oído es el último sentido que se pierde, donde dice uno, bueno, tú puedes allá repetir desde tu corazón, puedes creer en tu corazón y desde tu corazón puedes hablar y la persona está muriéndose y la persona simplemente termina la oración y uno ve que lo escuchó porque por ejemplo se le sale una lágrima, una persona que está casi biológicamente muerta, casi ahí como en un estado vegetativo y la persona soltó una lágrima fue porque sí, algo sucedió en su interior. Entonces, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora, hay mucha gente que necesita escuchar de Dios. Claro que sí. Claro que sí. Hoy estaba intercediendo por algunos misioneros de un país africano que estaban filtrando, devolvieron algunos, orando porque otros pudieran entrar. Dice, ¿cómo proclamarán si no son enviados? ¿Sí?
como dice en Isaías 52:7, ¿sí? Como primavera sobre los montes, como los pies oportunos de los que anuncian buenas noticias, del que anuncia paz, del que anuncia salvación, de los que proclaman Sión, tu Elohim reina, ¿sí? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas noticias. Ahora, no todos los israelitas creyeron en esa buena noticia. ¿Qué le podemos hacer? La fe viene por lo que se oye y lo que se oye por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Estos son de esos versículos tradicionales, ¿sí? Clásicos, importantes. La fe viene por el oír, o sea que tienes que tener oído para que le entre fe, ¿sí? Y lo que se oye por la palabra de Cristo. Versículo muy importante. Bueno, mis amigos, vemos aquí el apóstol Pablo citando pasajes de Salmos, de Deuteronomio, de Isaías. Simplemente quiero ratificar que el apóstol Pablo pues era un hombre que estaba conocedor de la palabra, memorizador de la palabra, estudioso de la palabra. Que Dios nos guarde a ser equilibrados. De las cosas más difíciles en la vida cristiana, ser equilibrado. A veces el encontrar una perla hace que nos desequilibremos, porque hacemos tanto énfasis en esa perla, o en esa revelación, o en esa enseñanza, o en ese pasaje, hasta un punto donde pasamos el límite y cuando se sobreenfatiza demasiado en una verdad, se puede convertir esa verdad, siendo verdad, en un abuso religioso. Entonces necesitamos volver a poner las cosas en orden, en prioridad. Primero Dios, amar a Dios. Segundo, amarnos a nosotros mismos. Tercero, amar a nuestro prójimo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los invito a que estén muy pendientes. En esta semana tendremos invitados de Paraguay, de Argentina, de México, de Colombia. Gracias, amados. Bendiciones para todos. Dios los guarde. Dios les bendiga ricamente.